Mi nombre es Adriana Andrade. Soy estudiante de la Universidad de Indoamérica que cursa el quinto semestre de la carrera de Educación Básica. En esta ocasión voy a hablar sobre la conceptualización de la sociedad. Si bien es cierto, sabemos que la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Para ser más conciso, sociedad, ese conjunto de personas, como ya lo dije, valga la redundancia, que siempre se reúnen para compartir o para intercambiar cualquier tipo de idea, cualquier tipo de pensamiento o cualquier tipo de situación. La sociedad se divide en dos tiempos, por decirlo de esa manera, o en dos épocas. En la época pasada y en la época actual. En la época pasada se conoce, o por lo menos es lo que se tiene entendido, que el hombre vivía en pequeñas ciudades, aún más en pequeñas aldeas, las cuales estaban muy separadas unas de la otra, por espesos y grandes bosques inexplorados y por inmensas llanuras y serranías. Es decir, que las poblaciones o las comunidades eran muy lejanas en tiempos antiguos, por lo que las personas se relacionaban o la sociedad, por decirlo de esa manera, era solo el conjunto de personas que vivían dentro de la comunidad determinada, ya que pues como se lo dijo anteriormente, eh, para, el, para ir de un lugar a otro a relacionarse con más personas, pues era un camino demasiado lejano. En la época actual, hoy en día el hombre está rodeado de más hombres de diversas comunidades y hasta de nacionalidades. A esto le sumamos que la tecnología ha ayudado mucho a la sociedad a unirse, así no estén en el mismo lugar. En la actualidad, eh, la sociedad en sí, además de que la población ha crecido muchísimo, por ende la sociedad crece también, entonces va en aumento. A esto se le suma que la tecnología ha ayudado mucho a que la sociedad en sí permanezca más unida, así no esté en el mismo lugar. Por medio de celulares, como ya sabemos, existe tanta tecnología actualmente que por medio de un mensaje, pues hay gente que se contacta de una ciudad a otra o de un país a otro, incluso de un continente a otro. La sociedad en sí podemos determinarla que tiene dos conceptos básicos. La primera, que es la atomista, que consiste en una agrupación de individuos constituida para cumplir mediante una mutua cooperación todos o algunos de los fines de vida. Para hacer un ejemplo más claro, podemos hablar de lo que son las religiones. Es un conjunto de personas que hacen que se mueven mediante una misma situación, mediante un mismo fin, por decirlo de esa manera, si hablamos de religión. Al hablar de política, también se plantea el mismo ejemplo. Es un conjunto de personas pues, que se inclinan a determinado grupo de ideas o a determinados ideales. Por otro lado, tenemos el concepto dialéctico, que son los hombres o las personas organizadas en diversos grupos sociales y que esos en sí conforman a la sociedad en general. Por ejemplo, los miembros de una familia, ellos ayudan a conformar la sociedad en general. Pertenecen a un grupo, pero ese grupo es quien ayuda o alimenta o aumenta el número de personas dentro de la sociedad. También podemos relacionarlo con las nacionalidades, ¿verdad? Porque como hay varios tipos de nacionalidades, al juntarlos todos, independientemente de dónde sean o de cuántos sean, pues se conjugan en una misma sociedad. Existen varias teorías del origen y la evolución del hombre y la sociedad. Siempre se ha escuchado, y creo que es un tema de nunca acabar, entre la ciencia y la religión, por decirlo de esa manera. Pero dentro de las teorías del origen de la evolución del hombre y la sociedad existen tres. Las teológicas, que se basan en la creación del hombre por dioses, independientemente de que sea la religión católica, quienes pues la mayoría creemos y sabemos que existe un Dios católico. Existen también personas quienes creen en otros dioses. No olvidemos que hubieron tiempos en donde se creían en los dioses egipcios.
Entonces siempre va a haber ese tipo de controversia. Existe también las teorías esotéricas, que conciben a la creación, que la creación del hombre fue por fuerzas sobrenaturales, extraterrestres, que sostienen un experimento con la humanidad. De hecho, ese tipo de personas, al menos en lo que yo conozco, existen muy pocas, pero existen. Entonces también hay cierto dilema también en ese sentido con lo que es la creación del hombre. Y pues la teoría, que es la que siempre se contradice o se contradicciona de las teológicas, que en este caso hablamos ya de que es la que se basa en la creación por dioses, pues es la científica. Recordemos que la científica, como lo dice la teoría evolucionista, que habla de que los primeros hombres como producto son productos de la evolución de un mono, ¿verdad? Todos conocemos esa teoría y de hecho todos sabemos que el dilema, la gran controversia entre la religión y la ciencia, pues es esa. ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo se creó el hombre? De hecho, es cómo se creó el universo, pero eso ya es un tema un poco más extendido para poderlo tratar en otro momento. Pasando a hablar del ser social y ser individual. ¿Qué es el ser social? El ser social como sujeto social es el ser humano que requiere de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe ser humano que puede vivir únicamente como individuo aislado de los demás. Como ya lo hablamos o como ya lo dije hace un rato, pues la sociedad o el ser social en este caso, que se habla básicamente de lo mismo, son personas que se relacionan con los demás. Un grupo de personas que de una u otra manera uno conlleva o uno va de la mano de la actividad del otro. Es el ser social. Y el ser individual. El ser individual consiste en que la individualidad es la dimensión básica del ser humano, que consiste en que cada hombre y mujer son diferentes a otros, tanto en lo físico como en lo psicológico, entre otros aspectos. El hecho de ser un ser social, pues básicamente también nos convierte en un ser individual. ¿Por qué? Porque el ser individual es uno como persona. El ser individual es uno cuando se despierta, es uno cuando realiza una actividad solo, es uno cuando está solo, cuando realiza sus actividades para su propio bien o para su propio beneficio y de su propia manera. Entonces creo que ahí espero y haya quedado un poquito claro lo que es el ser social y el ser individual. Y redundando en el significado de aquello, es la diferencia entre la acción individual y la acción social, como ya lo dije. Pues la acción social es un conjunto de actividades o de cosas que hacen las personas en conjunto para cualquier determinado fin. Un ejemplo muy claro puede ser los trabajadores de una empresa. Entonces ellos como acción social trabajan todos para el mismo fin, que es el beneficio de la empresa, que es que la empresa salga a flote. Una empresa de celulares pues trabaja para que la empresa de celulares venda muchos celulares, venda más líneas telefónicas y cosas que referente a eso. Y pues la acción social individual, pongamos un ejemplo, como lo leí en uno de los textos de la materia, pues el hecho de estar en medio de un patio en donde haya lluvia, una sola persona abre un paraguas y es una sola persona quien se tapa. Eso es una acción individual, o sea, es la acción que realiza uno individualmente para su propio fin y beneficio. Pues habiendo sido esta la exposición de lo que son la conceptualización del ser social y del ser individual, muy agradecida.